Baby, don't hurt me no more. Baby, don't hurt me. Bueno, en esta ocasión les voy a hablar sobre campos magnéticos. Primero vamos a hablar un poco de teoría, un poco de introducción. Los primeros en trabajar con algo de magnetismo fueron los griegos, que agarraron y utilizaron la magnetita. En 1187, Alexander Neckland descubrió la brújula, ayudándose de la polaridad de la Tierra. En 1600 se descubrió que la Tierra era un imán natural. ¿Qué significa esto? Que tiene un polo positivo y un polo negativo, y eso atrae. Campo magnético. Siempre cuando tenemos un imán y tiene sus dos polos, las líneas de campo magnético fluyen de un polo hacia otro polo, como se muestra en la figura, en el diagrama. Ahora les voy a hablar un poco sobre las fuerzas, sobre la fuerza sobre una carga en movimiento. Para este caso, la fuerza sigue la regla de la mano derecha, que es, tenemos velocidad y tenemos un campo magnético, y la fuerza es perpendicular a la velocidad y al campo magnético sobre un plano. El movimiento de una carga en un campo magnético circular. Para esto tenemos que la velocidad va a estar en este sentido y la fuerza siempre va a estar perpendicular y va a estar siempre apuntando hacia el centro de la trayectoria circular que siga nuestra partícula. Para descifrar las fórmulas de campo magnético con una trayectoria circular, podemos basarnos o aplicar las fórmulas de movimiento circular. Por ejemplo, en esta tenemos que la fuerza en un movimiento circular es masa por velocidad al cuadrado entre radio. Pero también tenemos que la fuerza es igual, en un campo magnético es igual a carga por velocidad y por el campo magnético. Y acá podemos despejar, podemos igualar las dos fuerzas que van a ser iguales, y podemos hallar que el radio va a ser igual a masa por velocidad entre la carga por el campo magnético. Ahora, también tenemos otra fórmula del movimiento circular que dice que velocidad es igual a frecuencia angular por el radio. De acá podemos despejar que frecuencia angular es velocidad sobre el radio. Y de acá podemos despejar que frecuencia angular es velocidad entre el radio, que sería masa por velocidad, entre carga por campo magnético. Y resolviendo nos quedaría también otra fórmula para la velocidad angular, frecuencia angular, que sería carga por campo magnético entre masa. Luego también tenemos otra fórmula del movimiento circular, que es periodo es igual a 2pi entre frecuencia angular. Tenemos que el periodo sería 2pi entre esta frecuencia angular, y tendríamos que el periodo sería 2pi por masa entre la carga por el campo magnético. Casi. Ya. Ahora les voy a continuar con campo magnético. Habla del selector de velocidades. Tenemos dos conductores, por uno pasa carga positiva y por otro pasa carga negativa. La fuerza eléctrica sabemos que siempre pasa del negativo al positivo, y la fuerza magnética sigue la regla de la mano derecha. Y acá podemos tener que cuando el sistema está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Entonces la fuerza eléctrica va a ser igual a la fuerza magnética. La fuerza magnética, ya lo expliqué antes, es carga por velocidad por campo magnético. Y la fuerza eléctrica tenemos que es carga por campo eléctrico. La velocidad va a ser igual a campo eléctrico sobre campo magnético, siempre y cuando el sistema esté en equilibrio, o sea, las dos fuerzas sean iguales. Ahora, la resultante se va a ir hacia arriba, va a ser hacia arriba cuando la velocidad sea mayor al campo eléctrico sobre el campo magnético, y va a ser hacia abajo cuando la velocidad sea menor que el campo eléctrico sobre el campo magnético. Ahora les voy a hablar del efecto Hall. El efecto Hall, que nos dice que podemos despejar de la anterior ecuación, cuando las dos fuerzas son iguales, que el campo eléctrico es igual a menos velocidad por campo magnético.
Y tenemos también otra fórmula adicional que ya la habíamos visto, que es intensidad es igual al número de portadores que pasan por un conductor, por la carga, por su superficie y por el voltaje de apertura. Luego tenemos una fórmula ya utilizada anteriormente, que era potencial es igual a campo eléctrico por distancia. Y tenemos ya que el campo eléctrico que habíamos calculado acá es velocidad por campo magnético. Entonces tendríamos que el potencial sería igual a velocidad por campo magnético por distancia. Y de acá podemos también despejar otra fórmula, igualando estas dos, que sería reemplazando, mejor dicho, sería N es igual a intensidad de corriente por campo magnético por distancia entre carga por superficie por el voltaje Hall, que sería la parte de arriba. Luego tenemos la fuerza sobre una corriente. La fuerza sobre una corriente es igual a sobre un conductor, mejor dicho. Bueno, una corriente o un conductor. Sería fuerza es igual a carga por voltaje por campo magnético por el número de portadores que tiene ese conductor, por el área y por su longitud del conductor. Y acá podemos también despejar con la ayuda de la fórmula de arriba esta, y sería fuerza es igual a intensidad por longitud por campo magnético. Y ahora les voy a hablar sobre la fuerza sobre una corriente que está pasando. Para calcular en cualquier punto nos vamos a ayudar con diferenciales. Vamos a diferenciar una longitud y también vamos a diferenciar la velocidad. Si diferenciamos la velocidad en una determinada longitud, la diferencial de velocidad, sabemos que velocidad es distancia sobre tiempo, y si vamos a diferenciar en un pequeño tramo de longitud, va a ser diferencial de velocidad va a ser igual diferencial de longitud sobre diferencial del tiempo, por eso diferencial del tiempo. Y de acá podemos calcular vamos a diferenciar la fuerza, va a ser intensidad por diferencial del tiempo, y este va a ser la velocidad que ya habíamos diferenciado por el campo magnético. De acá se puede ir las diferenciales de tiempo, y tenemos que la diferencial de fuerza es igual a intensidad por diferencial de longitud por campo magnético. Y luego, para calcular la fuerza en cualquier tramo, en cualquier segmento del conductor, que ya habíamos hablado y ya lo hemos diferenciado acá en cualquier punto, va a ser la fuerza igual a la integral de la longitud final entre la longitud inicial del conductor en el que podemos trabajar por intensidad por la diferencial de longitud por el campo magnético. Bueno, ahora resolveremos un problema de campo magnético y fuerza magnética. Bueno, primero este problema nos habla sobre una barra que está colgada por dos cables, la cual tiene una longitud de 1 metro, y nos pide hallar la intensidad en la barra para que la tensión de los cables sea 0. Entonces, como para que la tensión de los cables sea 0, tenemos que igualar el peso de la barra y la fuerza magnética, que se supone que va hacia arriba. Para que vaya hacia arriba, la intensidad tiene que ser hacia la derecha, debido a que el campo entra. Bueno, igualamos el peso con la fuerza magnética. El peso nos da desde 100 newtons, y la fuerza magnética es intensidad, longitud por el campo magnético. El campo magnético es de 0,400 teslas, la longitud es 1 metro y la intensidad nos pide hallar. Resolviendo nos sale que una intensidad de igual a 250 amperios. Bueno, ahora vamos a este problema en el cual nos pide el campo magnético en el punto A y en el punto B. Sabemos que en el campo magnético en el punto A es 0, y nos pide hallar la intensidad de este cable, que se supone que es un cable que entra y este es un cable que sale. Bueno, ahora como sabemos que el campo en el punto A es 0, entonces vamos a restar el campo que genera este cable menos el campo que genera este cable, que están en direcciones contrarias. Sabemos que el campo de un cable es μ0, intensidad sobre 2 veces pi por el radio, y reemplazando nos saldría que la intensidad en el cable B es de 8 amperios. Y ahora en la siguiente pregunta nos dice el campo en el punto B, que como sabemos la longitud es de 0,2 y de 0,2. Reemplazando la misma fórmula, tenemos que el campo en el punto B nos va a salir en 4 por 10 al menos 6.